Que no me conocen, yo soy Cristian Álvarez Sedó, soy biólogo, soy el director de investigaciones del CEGIR, soy el director científico de Reprogenetics Argentina, y bueno, un poco mi tarea en la institución, en la actualidad, si bien es cierto, hacemos muchas tareas asistenciales, mi tarea más importante es llevar adelante la investigación básica aplicada en la institución. Así que me pidieron un poco que les cuente algo sobre lo que es investigación científica, medicina basada en la evidencia y lo que es lectura crítica y publicaciones. Es un poco mucho, pero me parece importante que podamos desarrollar la gran mayoría de las cosas. Y hay algo que como les decía hace unos minutos, tal vez es un poquito... ¿Qué tal? Es un poquito pesado tal vez hablar de todo esto en una tarde de jueves, pero me parece que es importante para todos. Los biólogos por ahí, seguramente los que hemos tratado o en algún momento hemos hecho investigación, algo de esto tenemos un poquito claro. Los médicos también, pero en distinta forma, ¿sí? Me acuerdo hace un tiempo atrás di esta misma charla en este mismo curso y me llevé muchas gratas y ingratas sorpresas. Más que nada de la experiencia de lo que es investigación para cada uno de nosotros, ¿no? Eso es algo realmente importante, porque cuando uno le pregunta a una determinada persona, ¿hiciste alguna vez investigación? Lo que más me llamó la atención es que te dicen, sí, yo hice investigación. Ah, ¿y qué hiciste? Ah, sí, no sé, una vez hicimos un trabajo donde publicamos determinado hallazgo y bueno, la verdad que presentamos un trabajo en un congreso y bueno, eso es lo que hicieron de investigación, ¿no? Y tal vez eso sea muy común en la gran mayoría de los que estamos acá, y lo cual no quiere decir que esté mal, que no sea investigación, sino que para hacer investigación de alguna forma tendremos que basarnos en ciertos requisitos para decir que esa investigación está bien hecha, ¿sí? Porque más que nada los médicos necesitan tomar decisiones y no podemos tomar decisiones basadas en cosas que están inexactas o que de alguna manera son datos falsos y que seguramente van a leer muchos trabajos teóricamente científicos y se van a encontrar con muchas mentiras, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que leemos, hay que tener mucho cuidado con las conductas que tomamos en base a esas lecturas. Entonces la idea un poco de esta clase es contarles ciertos aspectos que tienen que ver con eso, para que ustedes mismos a partir de hoy tengan otra visión de lo que es realmente hacer bien las cosas y por lo menos sean un poquito más objetivos y exigentes en el momento de leer algo publicado, ¿sí? Y si ustedes se animan a hacer algo de investigación, también tengan por lo menos ciertos requerimientos básicos para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, un poco ese es el panorama que hoy vamos a desarrollar. Si hablamos de lo que es investigación en salud, como tal, se define como la práctica clínica que debe basarse en el conocimiento. No obstante, el conocimiento acumulado a lo largo de la historia, bajo el procedimiento de ensayo y error, experimentado de manera individual, queda definido finalmente como conocimiento científico. En este caso, Bacon lo dijo en el siglo XVII, y es lo que a veces ocurre en la actualidad. Cuando ustedes le preguntan a una determinada persona, dicen, disculpe doctor, ¿usted por qué dice esto? No, porque yo he visto, no sé, 1000 pacientes y me parece que eso ocurre de esa forma. Y dice, bueno, sí, yo he visto 2, el doctor vio 1000. Entonces seguramente él tiene más experiencia que yo y por lo tanto lo que él dice debe ser lo correcto. Y antiguamente se denotaba eso como parte del conocimiento científico. Hoy en día sabemos que eso no debería de pasar. Sea que sea la experiencia que uno tiene, no debería de ser el criterio de máxima para poder determinar que algo realmente tiene un criterio científico. Pero en algunos casos se sigue usando eso, ¿sí? Que es lo que le llaman la experiencia. A mí me pasó una vez, no voy a decir nombres, así que no se preocupen. Me pasó una vez, estábamos revisando un tema en particular
de una experiencia, imagínense, de un tipo de estudio que se hacía durante mucho tiempo. Entonces yo un día le dije, doctor, discúlpeme, ¿me podría decir cómo llegó a esa conclusión? No, porque yo he observado mucho de estas imágenes por muchos años, y la verdad, yo lo único que te puedo decir es que tengo buen ojo para verlo. Entonces yo me quedé con esa sensación y dije, wow, 25, 30 años viendo algo, y terminó concluyéndome que lo hacía al buen ojo. Yo no lo podía creer, porque eran teóricamente algo que casi nadie lo hace, y esa persona terminó definiendo lo que lo hacía a ojo. Pero tenía 30 años de experiencia. ¿Quién le iba a criticar algo? Si él decía A, era A. Si él decía que era B, era B. Nadie le iba a decir que no era así. Pero eso no necesariamente es correcto, ¿sí? Entonces un poco estamos todavía algo antiguos en lo que es la concepción de conocimiento científico. Sin embargo, con la aparición del método científico, sucede esto a principios del siglo XX, es donde ahí quedan establecidos los criterios esenciales y nucleares para determinar la validez de los resultados de la investigación. Principalmente son dos aspectos: que sea reproducible y el caso de el falsacionismo que fue descrito por Popper. Es decir, seguramente si nosotros nos remontamos a la escuela, particularmente en mi escuela, yo soy peruano, creo que a muchos de ustedes, no sé si le hicieron hacer el experimento del frijolito, vieron que crece en una... Bueno, a mí me lo hicieron hacer dentro de lo que es el método científico. Me dijeron, bueno, te voy a dar un frijolito y una plaquita y algodón, y vos le vas a poner agua. Entonces nos hicieron plantear una hipótesis. ¿Qué pasaba si yo le agregaba agua y después de un tiempo iba a germinar y por lo tanto yo iba a evaluar los resultados? Ya desde esa edad, más o menos, a uno le proponen el hecho de que para establecer un determinado experimento hay que seguir un método científico, porque si no, yo no voy a poder validar realmente mis resultados, ¿sí? Y así tampoco, estos resultados no van a poder ser reproducibles tampoco. Entonces es muy importante que todos tengamos que ver en este aspecto el concepto de método científico. La investigación nos ayuda a comprender la naturaleza de las cosas y la organización de nuestro sistema sanitario. Cuando hablamos de salud, la efectividad de los procedimientos sanitarios y el comportamiento de nuestros pacientes. Investigar, entonces, es elaborar una respuesta racional y objetiva frente a la incertidumbre. La incertidumbre se traduce como desconocimiento frente a algo. Es decir, yo necesito saber qué comportamiento o qué conducta tener frente a un determinado problema, por lo tanto propongo una metodología de investigación. Lo que se pretende es construir modelos que expliquen la estructura de las cosas con la mayor verdad y claridad posible, ¿sí? Eso es muy importante, que las cosas que se publiquen sean con la mayor verdad y claridad posible. Así seguramente nosotros vamos a estar frente a distintos tipos de estudios. Seguramente vamos a estar, o hemos estado frente a distintos tipos de estudios. Pero en lo que es medicina en salud, en lo que es investigación en salud, tenemos, por ejemplo, tipos de estudios observacionales. Estos estudios pueden ser de varios tipos. Seguramente estamos más habituados a los estudios descriptivos. Es decir, voy a describir lo que ocurre con un grupo determinado de personas, donde el investigador no interviene en ningún momento. Simplemente describe lo que observa. Y ahí tenemos seguramente las series de casos clínicos que seguramente algunos de ustedes han hecho, los estudios ecológicos, los estudios descriptivos y transversales y los estudios de pruebas diagnósticas. Yo analizo un grupo de pacientes a los cuales di un tratamiento y a otro grupo de pacientes a los cuales le di otro tratamiento.
y voy a evaluar el efecto del tratamiento, pero en realidad simplemente es lo que ya se le daba. El investigador no intervino en ese tipo de investigación. El de pruebas diagnósticas significa aquellos trabajos donde uno evalúa la sensibilidad y la especificidad de un determinado método diagnóstico frente a una enfermedad. Pero el enfermo ya está y el estudio diagnóstico ya se hizo. Es decir, en la gran mayoría de los casos, estos trabajos son de tipo retrospectivos. Es decir, voy a las historias clínicas y voy a buscar justamente esta evidencia que me hable de asociación entre efectos ante un tratamiento o resultados frente a un diagnóstico, ¿sí? En medicina es muy común encontrar este tipo de estudios. Después tenemos los estudios analíticos donde hay una hipótesis. Es decir, acá ya no describimos la situación, sino que el investigador se plantea una hipótesis. Y además no existe una asignación controlada del factor de estudio. Entonces podemos clasificar los grupos en los que son enfermos o fenómenos estudiados, y ahí tenemos los estudios de casos y controles. Y cuando hablamos de factores de riesgo o factor de estudio, estamos frente a los estudios de cohortes, que también seguramente los van a ver en muchos trabajos de investigación clínica. Este, por ejemplo, es un estudio típico de pruebas diagnósticas, donde yo voy a evaluar la sensibilidad y la especificidad, ¿no?, de esta prueba. Yo tengo un enfermo, yo tengo una persona sana, tengo aquellos que me dieron el test positivo y el test negativo. Entonces yo voy a tener aquellos enfermos positivos y aquellos enfermos negativos. Y asimismo los sanos que dieron positivo y los sanos que dieron negativo. A partir de este cuadro de doble entrada vamos a poder determinar si la prueba es sensible a la enfermedad que yo estoy buscando. Siempre esto tiene que ser comparado contra el gold estándar de la técnica de diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando quiere surgir una nueva técnica de diagnóstico, se realiza este tipo de estudios para ver si supera o no al gold estándar que hoy en día existe. Entonces, es muy común utilizar este método para realizar pruebas de sensibilidad. O si quiero calcular riesgo, por ejemplo, ¿no? Riesgo relativo en una cohorte de pacientes. Entonces aquí ya existe un paciente que fue expuesto al factor de riesgo y un paciente que no fue expuesto al factor de riesgo. Tengo los enfermos y tengo los sanos. Y ahí yo voy a poder calcular con el mismo método, voy a calcular lo que se denomina riesgo relativo, ¿sí? Entonces, pero si se dan cuenta, aquí ya estoy hablando de pacientes que están expuestos, enfermos y sanos, y no expuestos, enfermos y sanos. Entonces, este tipo de estudios también lo vamos a ver en investigación clínica. Aquí hablamos de sensibilidad y especificidad de un método diagnóstico, y aquí hablamos de riesgo relativo frente a un factor de riesgo, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de estudio de tipo casos y controles, hablamos ya no de riesgo relativo, sino hablamos de este término que seguramente lo han escuchado, que es el odds ratio, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de odds, estamos frente a un esquema de estudio de casos y controles, en el cual tenemos casos donde están expuestos al factor de riesgo y casos donde no están expuestos al factor de riesgo. Y tenemos controles expuestos al factor de riesgo y controles no expuestos. En los casos anteriores, acá no teníamos controles, ¿sí? En este caso sí tenemos controles. Y tenemos siempre el factor de riesgo. Entonces aquí lo que vamos a calcular es el odds ratio para, en este caso, la posibilidad de que el hecho de estar expuesto me dé como resultado una enfermedad. Entonces así vamos a ver muchos casos de estudios clínicos
pero aquí yo de primera mano ya les he dado ejemplos donde se pueden ver, como verán, distintas poblaciones de estudio. Todo lo que hemos visto es observacional, es decir, es lo que ya tengo. Es decir, voy a la historia clínica, voy al registro de datos de los pacientes, es decir, aquí el investigador no participa en lo que es la intervención frente a un determinado evento. Entonces, en estos estudios observacionales, el investigador mide la enfermedad o la relación entre la causa y el efecto, pero no interviene. ¿De acuerdo? En los estudios experimentales, que vamos a ver a continuación, el investigador puede manipular la causa, reproduciendo bajo su voluntad la relación causa-efecto que quiere establecer. Y es ahí donde aparece el ensayo clínico propiamente dicho, que teóricamente es más complejo, pero que conceptualmente es mucho más robusto para poder tomar decisiones, porque ahí existe un diseño experimental mucho más elaborado que la descripción de datos, ¿de acuerdo? Pero yo, como siempre digo, muchas de las ideas que surgen en los ensayos clínicos surgen a partir de las evaluaciones retrospectivas, donde el investigador se hizo una pregunta y dijo, a mí me parece que hay asociación entre el fumar y la determinada enfermedad pulmonar. Bueno, analizo mis estudios retrospectivos y encuentro una asociación de riesgo. Y a partir de ahí diseño un ensayo clínico. Pero yo no puedo hacer un ensayo clínico experimental haciendo que los pacientes fumen, ¿cierto? Entonces hay estrategias para poder hacer ese tipo de estudios. Los ensayos clínicos son experimentos que en este caso se hacen en humanos, en donde comparamos 2 o más grupos de individuos con características los más homogéneas posibles. Eso es fundamental. O sea, cuando uno hace un estudio de comparación, lean bien los resultados de esos trabajos, ¿de acuerdo? Porque es importantísimo. Justo recientemente estábamos con nuestro grupo de trabajo, recibimos un paper para revisar que me llegó sobre el efecto de una fitoterapia para lo que es la mejora del semen en pacientes astenoteratospermicos. ¿Saben todos lo que es eso? Sí, ¿no? Pacientes astenoteratospermicos, decía así el objetivo del trabajo. Y de pronto seguimos leyendo y vimos que la población tenía un promedio de Kruger, que es el índice de morfología, de 8%. Y dije, bueno, entonces no es teratospermico. Seguimos leyendo y decía astenospermico. Y tenía una movilidad promedio aproximadamente en 20 y pico %. Bueno, podría ser, habría que ver los desvíos. Oligospermico, la OMS dice menos de 15 millones. Tenía un promedio, ahora no recuerdo, pero como de 30 y pico millones. Entonces, no eran oligoastenoteratospermicos. Y entonces, ¿por qué yo tengo que seguir estudiando ese tipo de trabajos? Si teóricamente me habían dicho que era para algo y de pronto veo en el desarrollo del trabajo que era otro grupo de pacientes. Y mayor aún, obviamente dieron placebo. A un grupo de pacientes le dieron el tratamiento y a otro grupo le dieron placebo. Entonces, ahí es importante comparar que los grupos por lo menos sean iguales. Pero ya que me importa seguir adelante si ya vi que no es un grupo en el cual yo quería estudiar. Entonces, sean muy cuidadosos con ese tipo de datos, porque la conclusión del trabajo dice que dar el fitoterápico mejora la calidad seminal. Y seguramente mucha gente lo hubiese leído y hubiese dicho, sí, es verdad. Bueno, cuando uno va a ver los resultados, el Kruger sube de 8 a 9, pero es estadísticamente significativo. ¿Ustedes lo darían por 6 meses para subir de 8 a 9? ¿Vos qué pensás? Si yo te digo, con esto 6 meses el Kruger te lo subo de 8 a 9, es estadísticamente significativo. No lo darías, ¿cierto? Porque para tomar conductas
médicas, no solamente hay que basarse en resultados estadísticos. Vamos a ver más adelante que hay que basarse también en lo que es costo-beneficio para un paciente. Le voy a dar 6 meses, mañana, tarde y noche, o mañana y noche, 3 cápsulas por día de determinado producto, para subirle un Kruger de 8 a 9. Y un túnel, si no mal no recuerdo, de 20 a 22. O de 20 a 18, por decirse. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con la bibliografía y hay que tener muy en claro el concepto del trabajo, ¿sí? Entonces, hola, ¿qué tal? Entonces, siempre que comparemos dos grupos de trabajo, hay que estar seguros de que sean poblaciones homogéneas y que reciban los tratamientos, es decir, la intervención, y que justamente es lo que yo quiero comparar si eso es distinto o no. Entonces, normalmente lo que uno hace es una determinada población de estudio, pero yo voy a incluir criterios, los famosos criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación, porque yo no puedo pretender meter a toda mi población en un determinado grupo de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es fundamental, definir los criterios. Una vez que yo defino los criterios, eso dejó de ser población para ser llamado muestra de pacientes. Ahora, esos pacientes, siempre que estamos frente a un ensayo clínico, tienen que firmar un consentimiento. Siempre, no se olviden. Todo trabajo de ensayo clínico tiene que firmarse un consentimiento, donde diga que el paciente acepta y reconoce las condiciones de este trabajo y que está de acuerdo en lo que le puede llegar a pasar, por más mínimo que sea. Y ahí voy a eliminar seguramente algunos, porque algunos me van a decir, yo no quiero participar, por lo tanto salen del trabajo por voluntariedad, es decir, no quiero participar. Y cuando llegan ahí ocurre algo que seguramente lo han escuchado muchas veces, que es la aleatorización o la randomización. Y van a escuchar siempre que los mejores trabajos son los estudios prospectivos, ciego, randomizado, doble ciego, triple ciego, todos los ciegos que puedan llegar a aparecer, pero esa palabra randomizado les encanta, ¿no? Les encanta que se escuche esa palabrita y no saben qué cosa es. ¿De acuerdo? La randomización significa que por método de azar, un determinado paciente puede ser sujeto a tratamiento, a otro tratamiento o a un placebo. ¿De acuerdo? Pero eso hay que hacerlo predeterminadamente. Hay un método para hacerlo. No es que el paciente llega y le miro la cara y digo, a vos te voy a dar, a ver, ¿cómo me siento hoy? Aspirina, te doy aspirina hoy. Y mañana, ¿cómo me sentiré? Eso no es randomizar las cosas, ¿sí? Cuando eso está escrito en un protocolo, está descrito el método de randomización. ¿Alguna vez escucharon el método o una tabla que se llama de números al azar? Cuando vean un libro de estadística, váyanse al último de las hojas del libro y van a encontrar una serie de tablas de muchos numeritos. Esos números se llaman números al azar y son los números que se utilizan para randomizar las cosas. Entonces uno establece la regla del juego. Por ejemplo, dice, a partir de este punto yo voy a definir mi población. Cuando llegue un paciente yo voy a contar 10 números. Si es par, le doy aspirina. Si es impar, le doy otra cosa. Pero eso ya está escrito. Entonces, si no está Pepito, viene Lolita, lee el trabajo y dice, ¿cómo era la randomización? Ah, ok, entonces a partir de ahora cuento 10. 1, 2, impar, entonces le doy la otra cosa. Entonces cualquiera lo puede hacer. No necesariamente tiene que estar el investigador, pero eso tiene que estar escrito. Siempre tiene que estar escrito. Una vez que se randomiza, voy a tener entonces mi grupo de estudio y mi grupo control, ¿de acuerdo? Y seguramente yo tengo algunas pérdidas en el camino hacia el resultado.
siempre va a haber personas que declinan, y eso también está en el consentimiento. Dice, si usted no desea seguir participando, tiene la libertad de hacerlo, siempre y cuando avise al investigador principal. Llámelo por teléfono y dígale, yo no quiero seguir participando. Eso se coloca en el consentimiento, ¿de acuerdo? Entonces el paciente puede salirse del trabajo y esos son consideradas pérdidas. Luego viene el seguimiento hasta evaluar la respuesta. La respuesta de mi grupo de estudio será la respuesta A y la respuesta de mi grupo de estudio será la respuesta B en el caso del control. Yo voy a comparar A versus B y voy a definir mi resultado. En algunos casos, en este tipo de estudio, se produce lo que es el enmascaramiento. Es decir, si es necesario que el trabajo sea ciego. Y ahí viene ahora a decir a quién cegamos. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo en CEGIR para evaluar el efecto de la coenzima Q10 en mujeres que tienen edad reproductiva avanzada. Para evaluar aneuploidías en ovocitos. ¿Sí? ¿Se entiende? Coenzima Q10, mujeres de más de 38 años, aneuploidías en ovocitos. Es un trabajo con un caso y un control. Al control le voy a dar placebo, ¿sí? Y a los tratamientos le voy a dar 500 miligramos de Q10 por día, por 3 meses antes de la aspiración. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, ¿a quién cegarían en ese trabajo? Al que hace la evaluación final, que serían los biólogos. El biólogo no debería saber ese ovocito de dónde viene, si la de placebo o la de control. ¿Estamos de acuerdo? Seguro que al biólogo lo cego, por lo tanto es simple ciego. ¿A quién más cegarían? ¿Al médico lo cegarían? ¿Al médico lo cegarían? ¿Al médico de cabecera lo cegarían? ¿Sí? Podría ser el médico, pero ¿quién es más importante cegar? A la persona, porque esa persona no debería saber seguramente qué tratamiento está recibiendo, pero sí debe de saber que existe un placebo. ¿Eso se entiende? No ocultarle que existe un placebo, porque eso no está bien. Es decirle, mire señora, ¿sabe qué? Hay tratamiento y hay placebo. A usted le puede tocar cualquiera de los dos, pero usted no lo va a saber. Eso es fundamental. Entonces sería doble ciego por lo menos ese trabajo. ¿Por qué es importante cegar a las personas? Le cuento una experiencia muy cortita. 10 años atrás más o menos yo estaba en Perú y estábamos trabajando sobre el efecto de la maca. ¿Conocen la maca? Seguramente la conocen. Bueno, la maca viene del Perú. La gran mayoría de producción de maca es del Perú. Hoy en día lo que viene de maca a la Argentina es porque en Perú hace 10 años se hicieron cosas. Y una de las cosas era ver si la maca era un mejorador del semen. Entonces yo recuerdo haber participado de ese trabajo y del análisis de los resultados. Era un trabajo doble ciego. Cegamos a los biólogos que evaluaron el semen y cegamos a los pacientes. ¿Qué creen que pasó? ¿Mejoró o no mejoró el semen? Mejoró el semen, sí. Mejoró la movilidad, mejoró todo. Pero mejoró en ambos grupos. En ambos grupos mejoró. ¿Y saben qué fue lo que fue significativo? ¿Saben qué fue lo que sí fue significativo? El número de relaciones sexuales por semana que tenían las personas. Había cambiado. Porque, y ahí uno se da cuenta que la cabeza tiene mucho que ver. Por eso es importante cegar este tipo de trabajos. Y hicimos una encuesta y los resultados de las encuestas eran: mi marido no me deja en paz, mi marido está como loco,
mi marido cree, o sea, ¿qué pasaba? El tipo creía que estaba, ¿me entienden? O sea, él pensaba que ella estaba bien, que estaba tomando la hamaca y que con eso era suficiente. Y estaba tomando placebo. Entonces, yo no digo que siempre va a ser así, pero en este tipo de resultados, si no hubiésemos cegado las cosas, hubiésemos tenido un sesgo. Entonces es importante cegar las cosas para evitar sesgos. ¿De acuerdo? Seguramente van a ver este tipo de estudios en la bibliografía. Revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hace algunos años recién aparecieron este tipo de estudios, que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que son investigaciones científicas en las cuales la unidad de análisis son los estudios originales. Es decir, hay un grupo de personas que dice, yo voy a plantearme un objetivo de investigación. Por ejemplo, efecto de la LH en la respuesta a la estimulación en pacientes bajas respondedoras. Supongamos. Entonces se plantean ese objetivo y empiezan a buscar una serie de trabajos que establezcan por lo menos ese tipo de lineamientos. Pero ya son sobre trabajos prehechos, preestablecidos y prepublicados. Entonces lo que hace es que esto en la actualidad constituye la herramienta esencial para sintetizar la información científica. Porque ¿qué es lo que hacemos ahora? No, buscate el metaanálisis ya, porque ya debe de estar, dices. Porque ya han pasado 20 años y seguro a alguien se le ocurrió hacer un metaanálisis. Y ahí voy y lo leo y digo, a ver, ¿qué dijo? Ah, bueno, entonces así es. ¿No? Hoy en día solemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, sintetiza la información científica que ya está disponible. Incrementa la validez de las conclusiones de estos individuos o estudios individuales e identifica aquellas áreas de incertidumbre en las que le conviene focalizar los esfuerzos de las nuevas líneas de investigación. Además, son considerados como el nivel más elevado en la jerarquía de evidencias y por lo tanto juegan un rol muy importante al momento de tomar decisiones. Entonces ya hablamos de dos cosas y dos conceptos importantes: evidencia y toma de decisiones. Y es aquí donde esto tiene un rol muy importante para los médicos, en general para todos, pero más para los médicos, porque los médicos toman decisiones a partir de esto. Y esto hoy en día se tradujo en una estructura muy grande a nivel mundial que se denomina práctica clínica basada en evidencia. Y es lo que hoy en día la gran mayoría de nosotros tratamos de seguir, por lo menos de tomar conductas, tomar decisiones a partir de la evidencia científica. Ya no está más eso que les contaba al principio, o tiene la peor evidencia, aquello que era el maestro de hace 30 años me decían que eran así las cosas. Está como un nivel de lo que es evidencia, pero es el más bajo de todos. Lo vamos a ver a continuación. Para hacer una revisión sistemática hay que seguir ciertas etapas. Resumidamente, una revisión sistemática sigue las siguientes etapas. Define la pregunta de investigación, fundamental, definir qué cosa quiero buscar. Eso es importantísimo. Hay gente que ni siquiera se sabe preguntar qué cosa buscar y ya quiere hacer un trabajo de investigación, ¿no? Es fundamental tener en claro qué quiero encontrar en la literatura. Y obviamente no voy a incluir a todos. Yo quiero incluir a determinados tipos de estudios. Por lo tanto, tengo que establecer mis criterios de inclusión y exclusión de los estudios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio en edad reproductiva avanzada, ¿cuál creen que sería el mayor problema en ese caso? Definir la edad reproductiva avanzada. ¿Cierto? Vamos a encontrar papers que digan 37 años.
Vamos a encontrar papers que digan 38, vamos a encontrar algunos que digan 40, y entonces, ¿qué hacemos? Difícil, ¿no? Porque la bibliografía es así. Y cada trabajo lo fundamenta. Cada trabajo dice, para mí es 37 por esto, para mí es 38 por esto. Entonces, cuando uno establece su investigación, tiene que decir, mi valor de corte es de 38. Por lo tanto, todo trabajo que esté por encima o por debajo de eso va a quedar excluido, de acuerdo a lo que yo quiera buscar. ¿Sí? Fundamental. ¿Qué cosa busco? Y por lo tanto voy a tener que definir lo que busco. Baja respondedora, por ejemplo. ¿Creen que sería un problema definir? También. ¿Cómo definiría una baja respondedora? A ver, Andrés. Conteo de folículos centrales. De pronto uno dice, no, la verdad, a mí no. Yo, si no es antimuleriana, no me hablen de baja respondedora. Y de pronto sale y dice, no, pero la verdad que para mí es menos de 5 ovocitos el día de la aspiración. Y empiezan a surgir un montón de conceptos. Y ahí viene el problema, porque uno empieza a buscar los trabajos y cada uno tiene un concepto diferente. Y al final ustedes van a ver, cuando vean un metaanálisis, van a encontrar, se incluyeron 500 trabajos y se quedaron con 2. Al final. Porque fueron los únicos que se incluyeron en los criterios que ellos querían. Y entonces eso es fundamental al momento de realizar una revisión sistemática. ¿Sí? Después, la localización y la selección de estudios relevantes. Obviamente, los estudios más importantes que son incluidos en una revisión sistemática, ¿cuáles crees que son? No necesariamente. Los prospectivos randomizados, ¿no? Esos son los estudios de mayor relevancia que uno debería de incluir en una revisión sistemática. Después, la extracción de datos de estudios primarios, análisis y la presentación de resultados y su interpretación. Por ejemplo, ¿no? 2093 referencias de un determinado tema. Cuando yo busqué en Medline o PubMed, en Embase, en CNAIL y en Central o otras bases de medicina que uno puede buscar como Lilacs, etcétera. Cuando yo busqué un determinado tema encontré 2093 trabajos. De esos, miren, 1582 no eran elegibles. 860 no eran estudios aleatorizados. 693 no eran referidos al tema que yo realmente quería. Entonces ya me quité de encima aproximadamente las 3/4 partes de los trabajos que yo había buscado. De esos me quedaron 241. Ahora, cuando fui a buscar esos trabajos, el texto completo eran 189. 82 no comparaban las intervenciones que yo buscaba. Y 107 eran con pocos pacientes. Por lo tanto, los fui eliminando. Me quedé con 52. De esos 52, 27 fueron excluidos porque no registraban eventos que a mí me interesaban. Y finalmente incluí 25. Entonces, esto es un poco lo que yo les digo, que hay que tener mucho cuidado. Pero, ojo, aquí también puede estar la trampa de una revisión sistemática. Porque hay quienes eliminan a su criterio. Y eso también hay que tener cuidado. Cuando uno saca el trabajo que no debió sacar. Y a mí me ha pasado de buscar revisiones sistemáticas y decir, ¿dónde está el trabajo de tal? Y te das cuenta que lo eliminaron. Porque era uno de los que no les daba favor. ¿Se entiende? Entonces también hay algo de toqueteo en este tipo de revisiones. Con lo cual es muy importante, no por el hecho de que sea una revisión sistemática, sea el paradigma siempre. Siempre que sea una revisión sistemática igual, tiene que ser cuestionable y objetivamente evaluable por cada uno de los lectores. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vemos al final? Sí. Yo he visto revisiones sistemáticas con 2.
léanlo, les doy la cita si quieren. Fue publicada en el Journal of Assisted Reproductive and Genetics en el año 2014 sobre el uso de columnas de anexina en espermatozoides humanos, con 2 trabajos. La conclusión fue: las columnas de anexina son útiles para la separación. ¿Sí? Con 2. O sea, uno decide si toma la conducta o no, pero uno dice, bueno, con 2 trabajos hice una revisión sistemática. Me parece que no te demoraste mucho de hacerla, porque la verdad hay trabajos que son muy poquitos, con lo cual hay determinados temas donde todavía hay que hacer trabajos prospectivos randomizados antes de una revisión sistemática, como por ejemplo en este. ¿Y qué es lo que vemos al final? Seguramente han visto algo así. ¿Saben qué es esto? ¿Pero saben cómo se llama este tipo de gráfica? Se llama la gráfica se llama el árbol, ¿sí? Ahí lo ven, es un ejemplo de diagrama de árbol. Aquí lo que van a ver en los trabajos son todos los estudios que han sido incluidos. En este caso, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabajos incluidos en esta revisión X. Y aquí vemos el N de cada trabajo. ¿Qué es lo que estamos viendo calculado aquí? Es el odds ratio, ¿sí? De cada uno de los trabajos. Entonces, lo que estamos viendo es el punto y la línea corresponde al intervalo de confianza de ese valor. Cuando uno analiza individualmente cada uno de ellos, finalmente puede sacar un odds final, donde uno luego de eso toma una conclusión. Y dice, en este caso, por ejemplo, es de 1.3 para un determinado evento. ¿Cuál es el requisito para decir que esto es estadísticamente aceptable? Cuando el intervalo de confianza no atraviesa el valor de 1. Por ejemplo, en este caso vemos que no le dio significativo. Incluso fue al revés. Le dio en contra de lo que esperaba. En este caso también no fue significativo, en este caso sí, en este caso sí, en este caso sí, en este caso también. Entonces lo que uno hace es un análisis de todos estos valores y finalmente calcula un riesgo global de los estudios. Y finalmente concluye que este estudio, analizando estos 10 trabajos, propone que el riesgo relativo para un determinado evento es de 1.3 veces lo que yo esperaba, y que esto es estadísticamente significativo. Entonces, la medicina basada en la evidencia es la manera de abordar los problemas clínicos utilizando concienzuda, juiciosa y explícitamente las mejores pruebas disponibles resultantes de la investigación científica en la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud de un individuo. Por lo tanto, la medicina basada en la evidencia es una estrategia que implica que las decisiones que afectan al cuidado de los pacientes se tomen ponderando adecuadamente y explícitamente la información válida y relevante disponible. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Se basa principalmente en 5 pilares la medicina basada en la evidencia. Que las decisiones clínicas deben basarse en la mejor evidencia científica. Por lo tanto, al final de estas diapositivas les voy a mostrar cuáles son los niveles de evidencia que existen. Y la persona que quiere tomar una conducta va a tener que regirse por eso. El interrogante clínico debe determinar el tipo de evidencia que busca. Es decir, yo puedo partir desde un metaanálisis hasta un estudio de casos y controles, pasando por un trabajo prospectivo randomizado. Dependiendo de lo que yo busco, voy a establecer mi nivel de evidencia que quiero buscar. Identificar la mejor evidencia implica usar razonamientos epidemiológicos y estadísticos. O sea, no puedo aventurarme a hacer trabajos si no tengo en cuenta estos eventos. Las conclusiones derivadas de la evidencia científica y críticamente evaluada es útil puesta en acción durante la toma de decisiones respecto al cuidado de la salud del individuo. Y finalmente, su rendimiento o performance debe ser constantemente revisada.
no porque en un determinado momento me haya dado algún tipo de resultado, no quiere decir que eso pueda modificarse o no pueda modificarse en el tiempo. La pregunta clínicamente clara formulada tiene 4 componentes principales. La población identifica el tipo de paciente o problema clínico que se presenta. Es decir, yo tengo que saber identificar a qué tipo de paciente o población quiero realizar el estudio. La intervención, recuerden que podemos intervenir, es decir, la acción que vamos a tomar con el paciente. Etiológica, factor pronóstico, tratamientos, métodos diagnósticos, etc. Y la comparación, es decir, la acción de medir justamente si algo es mejor que otro. Fundamental saber qué método estadístico vamos a usar para comparar estas cosas. Y finalmente el resultado, identificar si el resultado clínico que se busca era el que realmente queríamos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la jerarquía de estudios por el tipo de diseño, de acuerdo al Preventive Services Task Force de Estados Unidos. Dice, nivel de evidencia 1, al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado diseñado de forma apropiada. Ese es el mejor nivel de evidencia para un determinado trabajo. Ensayos clínicos controlados bien diseñados, pero no randomizados. Ya tienen un nivel de evidencia menor. Un nivel inferior va a ser un estudio de cohorte o de casos y controles bien diseñados y preferentemente multicéntricos. Un nivel inferior serán las múltiples series comparadas en el tiempo, con y sin intervención, y resultados sorprendentes en experiencias no controladas. ¿Ven que la complejidad va bajando? Y finalmente, opiniones basadas en experiencias clínicas, lo que yo les decía al principio. A mí me parece que yo he visto durante 20 años que esto está relacionado a esto. Se considera, pero el nivel de evidencia es bajo. ¿Sí? Entonces yo cuando quiera tomar una conducta, definitivamente no voy a ir a buscar esto. Voy a ir a buscar los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, diseñados de forma apropiada. Haciendo estos niveles de evidencia y considerando el beneficio para el paciente, yo puedo tener recomendaciones. Entonces, analizando un trabajo y su beneficio, yo puedo decir que la evidencia me dice que tengo un grado extremadamente recomendable, porque tiene una buena evidencia de la medida y es eficaz, y los beneficios superan ampliamente a los perjuicios. Y como último grado de recomendación, evidencia insuficiente de mala calidad o contradictoria, y el balance entre beneficios y perjuicios no puede ser discriminado. Entonces, cualquier investigador puede diseñar algún tipo de trabajo y poder evaluar la evidencia de su resultado. Por ejemplo, es del Scottish Intercollege Guidelines de Network de Escocia, y también tiene un sistema de evidencia de los trabajos. Miren quiénes están primero: los metaanálisis de gran calidad, las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos con muy bajo riesgo de sesgo. Siempre van a estar primeros. Y miren los últimos: opiniones de expertos. Siempre, ¿no? Eso que para nosotros hace muchos años era lo más importante, en la medicina basada en evidencia es lo que menos se considera. Lo que el experto dice, ¿no? Lo que el ojo de esa persona dice. ¿De acuerdo? Y por esto yo puedo tener, de acuerdo al nivel de evidencia, grados de recomendación. Para esta institución, el grado de recomendación A será al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico aleatorizado como tal y tal y tal. Entonces es fundamental, cuando ustedes tomen conductas, decir qué evidencia tiene. Por ejemplo, no sé, les doy un tema para que lo busquen, no sé, descarga con Lupron en determinado grupo de pacientes en cuanto a la calidad ovocitaria. Entonces ustedes van a ir a buscar, van a decir descarga con agonistas, calidad ovocitaria, vamos a ver qué hay en la literatura.
respecto a calidad del ovocito. Y ustedes van a buscar y van a encontrar trabajos controlados, casos y controles, prospectivos, randomizados, y ustedes van a decir, bueno, yo encontré que la mejor evidencia de este tema es un trabajo prospectivo, randomizado, bien hecho. Por lo tanto, lo que dice ese trabajo tiene una recomendación muy buena. ¿De acuerdo? Así es como tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, hace un tiempo atrás leímos un trabajo de un investigador muy importante en los Estados Unidos, en un ateneo interno nuestro, donde hablaba del free sol, ¿no? ¿Han escuchado de eso? Congelemos todo, posterguemos las transferencias y se acabó. Eso es lo que se viene. Cuando uno leía el trabajo, realmente era muy malo. Era un trabajo retrospectivo de hace 20 años, donde combina congelamiento lento, vitrificación, o sea, nada que ver con un buen trabajo hecho. Pero ojo, no quita el hecho de pensar de que el free sol puede ser una buena estrategia para mejorar los resultados reproductivos. Pero ese trabajo no me da la evidencia para decir que eso es así. Tengo que buscar otro. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que hacer o generar nuestra propia evidencia o buscarla en la literatura. Por ejemplo, la colaboración Cochrane son principalmente los que se encargan de hacer este tipo de investigaciones, que realmente tienen una labor muy importante para al nivel de la toma de decisiones. Por ejemplo, miren este trabajo. Acupuntura, ¿no? Es una revisión de acupuntura y el dolor de cabeza, ¿no? Temas así podemos encontrar realmente. Ustedes entran a la página de Cochrane y pueden bajar estos trabajos. Y miren, y ahí les dice por qué hicieron este trabajo, ¿no? Ahí les da el background del trabajo y el objetivo fue demostrar si la acupuntura es más efectiva que el tratamiento no profiláctico o más efectiva que el placebo, ¿no? O más efectiva que otra intervención que reduzca la frecuencia de dolores de cabeza en pacientes con episodios de dolor de cabeza crónico. ¿Sí? ¿Qué buscaron? En Cochrane, en todas estas bases de datos, buscaron los trabajos, seleccionaron los trabajos y analizaron los datos. ¿Qué concluyeron? Los autores concluyen que en una versión inicial del trabajo, la evidencia no era suficiente para decir que la acupuntura era mejor frente al tratamiento convencional. Ahora agregaron 8 trabajos más y demostraron de que la acupuntura tiene un valor mejor en el tratamiento del dolor de cabeza por tensión en relación a los tratamientos comunes. ¿Cómo lo ven? Así. ¿Se acuerdan que yo les decía? Aquí tenemos el trabajo, por ejemplo, a favor del control, a favor de la acupuntura. Ahí tenemos el trabajo, quién lo hizo, en qué año, cuántos eventos. Acá tenemos el ratio, como ven acá, y el intervalo de confianza. Y ahí está el gráfico, a favor de la acupuntura. Cuando evalúan hasta 8 semanas y 2 meses luego de la randomización. Y acá tenemos hasta 4 semanas después, 4 meses después de la randomización. O sea, ellos dividieron por tiempos incluso, y en todos los trabajos les da que la acupuntura es mejor. Exactamente, en un primer trabajo habían pocos resultados y les dio que no era significativo. Cuando agregaron todos estos trabajos, ayudaron a la evidencia de que la acupuntura tenía un efecto positivo en la reducción de dolores de cabeza en pacientes con estas características. A veces es así. Es como yo les decía en el ejemplo anterior. A veces no hay suficiente evidencia para decir que algo sucede. Y hay que esperar o hay que buscar de una mejor manera para poder tomar una decisión. Pero así es como se lee, ¿ven? Todos los arbolitos hay que analizarlos y finalmente tener un odds final y que ese odds no pase por el intervalo del 1. Y así podemos decir que algo es significativamente estadístico.
Pero es importante entender esto, ¿no? Porque así como se los he contado, me da la sensación de que yo les quiero hacer entender que esto es fácil. Y realmente no es fácil, ¿sí? Porque todo lo que han visto ustedes está digerido, o sea, ya está elaborado. Y mi idea también de esta charla es que ustedes entiendan de que esto se puede manipular y de que esto se puede hacer bien, pero también se puede hacer mal. Entonces es importante entender esto. Y la verdad que estas fotos que les pongo son mías, pero tienen que ver un poco con el hecho del desarrollo de las cosas. Cuando una persona se dedica justamente a querer conocer las cosas, yo siempre digo que, si bien es cierto, esta es mi facultad, la Facultad de Biología de donde vengo, ocurre a veces un poquito antes, ¿no? Cuando somos niños y queremos hacer cosas y se nos ocurren cosas. Pero cuando llegamos a la facultad, en particular la mía, donde realmente pues hay muchas cosas por averiguar y uno va avanzando en el camino de su vida y va encontrándose cosas, va preguntándose cosas nuevas y va queriendo responderlas. Y justamente así es como se inicia la investigación, preguntándose cosas. Aquel que no se pregunta nada realmente no puede decir que hace investigación. Y entonces, para decir que uno hace investigación, tenemos que hablar de que seguimos un sistema de actividades intelectuales y manuales también. Son las dos cosas, destinadas a la producción de la información para resolver el problema, que en este caso es nuestro objetivo de investigación. Y por lo tanto, tiene como objetivo el estudio de un sistema de reglas llamado el método científico, que es lo que yo les decía, para valorar determinadas reglas son eficaces o más eficientes que las que ya existen, con la idea de disminuir el número de sesgos durante la investigación. Por lo tanto, si nosotros desarrollamos una investigación desarrollada en el marco del método científico, recién denominamos investigación científica. Mucha gente confunde el protocolo de investigación con el trabajo de investigación. Son dos cosas diferentes. El protocolo de investigación es previo a la investigación. El protocolo estará escrito ¿de qué forma? ¿En qué tiempo verbal estará escrito el protocolo? En futuro, ¿no? Yo he visto trabajos de protocolos donde dice que ya hicieron las cosas. Entonces ya no es un protocolo de investigación. Porque si ya lo hiciste, entonces ¿para qué quieres hacer la investigación? El protocolo tiene que estar escrito en tiempo verbal futuro. Voy a hacer esto, voy a calcular aquello, voy a reclutar, etc. Después viene la recolección y procesamiento de análisis de datos. Y finalmente el trabajo, que es el informe científico. Hay gente que empieza por aquí. Les ha pasado, díganme que no. Se les ocurrió una idea y fueron a buscar datos. Sacan datos y dicen, bueno, ya está, ¿y ahora qué hago? Me pongo a escribir el trabajo, sí. Y es todo al revés. Hagan un día esto realmente, escriban el protocolo y van a ver que el trabajo finalmente se escribe solo. Porque está todo escrito ahí, ¿de acuerdo? Porque en este protocolo de investigación está delineado todos los conceptos y todos los criterios que uno va a incluir en un trabajo de investigación. Por lo tanto, cuando uno escriba esto, realmente es simplemente, incluso a veces, cambiarle el tiempo verbal, nada más. Esto es lo que les decía, investigar no es lo mismo que procesar datos. No es lo mismo tirar un dardo y tratar de que den el blanco que dibujar un blanco alrededor de los dardos, que es lo que mucha gente hace, ¿no? Tiene los datos y dibujo el marco del trabajo. Dice, acá debe haber algo, voy a encontrar algo y lo voy a dibujar. Y eso no se debe hacer, porque ¿saben qué pasa? Empiezan los problemas. Te dicen, ¿y cuál era tu población? Los pacientes de la sala de tal cosa. ¿Y de qué tiempo a qué tiempo reclutaste los pacientes? Sí, la verdad, no sé, de hace 5 años. Ok, ¿y tú crees que en esos 5 años
¿Los eventos eran todos iguales? No lo sé, asumí que eran iguales. Se dan cuenta que empieza uno a flaquear en muchos conceptos porque no lo hizo como corresponde. Lo hizo al revés. Tenía los resultados y diseñó algo al revés. Cuando uno realmente tendría que primero dibujar, en este caso el blanco, para tratar de dar con los dardos a ese objetivo. El protocolo científico, es decir, el proyecto científico, siempre tiene que tener estas partes. La introducción, mucha gente se olvida de esto. Es decir, hay gente que va a leer ese proyecto y no entiende nada. Por lo tanto, yo lo tengo que situar en el lugar de lo que estoy tratando de hacerles entender. Le tengo que definir mi población, es decir, a quiénes quiero estudiar y qué muestra voy a tomar de esa población. Es decir, ¿voy a tomar a todos los pacientes del hospital o no? No, alguno te dice, con 200 es suficiente. Bueno, ¿por qué 200? ¿Por qué 100? ¿Por qué 500, 1000, 2000? Eso es población y muestra. Tengo que definirlo. ¿Qué materiales y métodos voy a usar? Fundamental. ¿Qué plan de investigación? Y algo que nunca ponen, las referencias bibliográficas. ¿De dónde sacaron la mayoría de conceptos de ese trabajo? ¿Sí? Y el informe tiene lo mismo: introducción, población y muestra, diseño, materiales y métodos, pero tiene una descripción de la muestra, los resultados, las conclusiones y la discusión. ¿Se dan cuenta entonces que si tuvieron esto bien hecho, esto casi está escrito? Entonces, hagan un día el ejercicio de hacer un trabajo de investigación y escriban el protocolo. Cuando tengan que escribir el informe se van a dar cuenta que es más fácil. Esto en tiempo verbal futuro y esto en tiempo verbal pasado. Lo que quería hacer y lo que hiciste. Por ejemplo, descubrimiento y formulación de un problema de investigación. ¿Qué es lo primero que hago? Voy a la bibliografía. Es decir, búsqueda bibliográfica ante el problema que yo quiero determinar. Si se preguntan, ¿se halló respuesta? No. Si no hay respuesta a lo que yo buscaba, diseño mi investigación de acuerdo a mi protocolo y procedo a investigar. Obtengo mis datos, analizo los datos, obtengo mis conclusiones. ¿Resuelvo el problema? No. Por lo tanto, si no lo resolví, me vuelvo a replantear un trabajo de investigación. Si lo resolví, ¿qué se generó? Conocimiento. Y por lo tanto, eso siempre se tiene que publicar. Aquel que hace todo esto y lo dejó ahí, no sirve. Porque yo he escuchado a mucha gente que dice, no, pues yo una vez hice un trabajo donde encontré tal cosa. ¿Dónde está? Sí, lo que pasa es que nunca lo publiqué. Te creo, te puedo creer, pero ¿cuánto te creo? ¿Te tengo que creer? ¿Yo cómo analizo las cosas que hiciste? La única forma es publicándolas. Por eso siempre que ustedes hagan algo así, publiquen, es lo mejor que pueden hacer, porque es la única manera que su conocimiento quede plasmado, y lo más importante es que sus pares lo reconocen. Dicen, no, ahí está el que publicó tal cosa. Entonces uno se va haciendo de alguna manera un nombre y se hace elegible para determinados conceptos. Entonces, si yo no publico, no soy nada en ese sentido. Todo se queda en que, sí, yo alguna vez hice, sí, yo alguna vez lo pensé, lo hice, tengo ahí los resultados, pero no los he publicado. Entonces, no hiciste nada realmente. ¿Sí? Recuerden esto, objetivo preciso. A buen entendedor, pocas palabras, dicen, ¿no? No escriban de más en un objetivo. El objetivo preciso se caracteriza por estas tres cosas. Si ustedes en un objetivo logran responder esto, van a decir, este objetivo es claro. Si el objetivo, yo puedo decir que se responde con un número,
o con un sí o con un no, ya tengo algo a favor de ese objetivo. Si en el objetivo aparece la población blanco y está la variable en estudio. 3 cosas fundamentales: que se responda por un sí, por un no o un número, que esté la población y que esté la variable. Si no se cumplen esas 3 cosas, el objetivo puede ser cualquier cosa. Ejemplo. Objetivo: ¿cuál es la talla promedio en el recién nacido? La pregunta es, ¿se responde con un sí o con un no? No se responde, pero sí se responde con una cifra. ¿Estamos de acuerdo? La talla promedio es un número. Bien, ¿la población está ahí? ¿Cuál es la población? Recién nacidos. ¿Y la variable está? La talla. Entonces, a mí no me queda duda que va a medir talla de recién nacidos. Eso me quedó clarísimo. Y que además me va a dar un valor. ¿Sí? Entonces, este objetivo es preciso. ¿Cuál es la talla promedio del recién nacido? Esto. ¿De acuerdo? Es muy fácil. Entonces, cuando ustedes lean un trabajo, vean el objetivo y fíjense si cumple esos criterios. Cuando vean que no se cumple, ya empiecen como a pensar, este trabajo me va a dar muchas vueltas y lo voy a tener que leer muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, determinar si el uso de antagonistas de GnRH permite obtener el mismo número de ovocitos maduros recuperados en pacientes adultas estimuladas para un tratamiento de ICSI que las que utilizan agonistas. ¿Se responde con un sí o con un no? Sí. ¿Me permite tener el mismo número? ¿Sí o no? Listo. ¿Quién es mi población? Las mujeres adultas. ¿Y cuál es la variable? La variable que voy a medir es el número de ovocitos. ¿Sí? Entonces, son objetivos precisos. Pero tenemos que entender que los individuos de una población tienen características diferentes. ¿Sí? No todos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender que eso puede cambiar. A eso que puede cambiar se le denomina variable. ¿De acuerdo? Cuando la propiedad de que aquello que no mide lo mismo en todos los individuos que la componen, eso es una variable. Entonces, ejemplo de un objetivo preciso para medir determinada variable en un problema de cuantificación. Por ejemplo, estimar el promedio de ovocitos maduros en mujeres adultas. ¿Es preciso o no es preciso? Sí. El promedio es un número. A ver, si yo te digo, si yo te voy a decir un promedio, te voy a decir un número. Al final te digo que es 5 más menos 2. Te voy a dar un número al final. Entonces, ya de por sí te voy a dar una cifra. Después, ¿cuál es mi población? Mujeres adultas. ¿Y cuál es la variable? Ovocitos maduros. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar cuando uno escribe un proyecto. Escribir este tipo de objetivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estimar la prevalencia de niveles elevados de FSH en mujeres adultas. ¿Qué me va a dar esto? Una cifra, en este caso un porcentaje. 35% de las mujeres adultas tiene FSH elevada. ¿De acuerdo? Es un ejemplo, pero yo lo puedo contestar con un número y identifico la población y identifico la variable que quiero medir. ¿De acuerdo? Correlación es otro tipo de estudios. Se busca información que permita usar los valores de una variable, que en este caso es independiente, y una variable que depende de la otra. ¿Sí? Es decir, X para predecir Y. Por ejemplo, determinar si los niveles de apoproteína E en líquido folicular
se correlaciona con los niveles de FSH en mujeres adultas. Esto me va a dar un número, que será el índice de correlación. Y aquí tengo justamente la población de estudios, mujeres adultas. Y yo voy a medir niveles de apoproteína en líquido folicular y niveles de FSH. Por ejemplo, estimar el grado de correlación entre edad en años y peso corporal en niños, muy común también. Estos son objetivos precisos. Por ejemplo, determinar si la presión intraocular sirve para predecir el espesor corneal en ancianos. ¿Será un objetivo preciso? Sí. ¿Por qué? Porque yo después de esto voy a analizar y me va a decir, el índice de correlación es de 0,95. Es decir, que la correlación entre la presión y el espesor de la córnea es de 0,95. Es decir, tengo un número como resultado. ¿Cuál será mi población? Ancianos. ¿Y cuál es la variable? Presión intraocular y espesor corneal. Entonces, nosotros tenemos que buscar este tipo de objetivos cuando establezcamos nuestros trabajos de investigación. Cuando es necesario saber si algo es mejor, igual o peor, ¿qué otra cosa? Y para ello no queda otra cosa que comparar mediciones. Y ahí estamos dentro de lo que se denomina problemas de comparación. Obviamente, uno sabe que es la misma persona, ¿sí? Pero esto era 30 años atrás y esto es ahora. Y uno dice, wow, ¿no? Es la misma persona. Y uno compara. ¿Qué es lo que hemos hecho inmediatamente ante ver esta foto? ¿Qué compararon? La masa muscular, ¿no? O sea, ustedes vieron, se le cayó todo, dijeron, ¿no? Pobre Arnold, ya no es más así. Pero hicieron intelectualmente un trabajo rápido de comparar. Compararon la masa muscular de antes y la masa muscular de ahora. Se dan cuenta que ocurre todo el tiempo la comparación, ¿sí? Pero cuando comparemos, hagámoslo bien, ¿sí? Por ejemplo, establecer si los varones tienen la misma edad promedio que las mujeres en pacientes con infarto de miocardio, ¿no? Yo voy a comparar entre varones y mujeres la edad en aquellas que tienen infarto de miocardio. Entonces siempre van a ver en los objetivos estas frases, la misma. Al final yo voy a decir, ¿tiene o no la misma? Sí tiene la misma, no tiene la misma. Determinar si la indicación de reposo post-transferencia embrionaria transcervical se asocia a una mayor tasa de embarazo en mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Voy a comparar un grupo de mujeres que le hago la transferencia, le digo, váyase a su casa, y a otra que le hago la transferencia y dice, señora, quédese un ratito a reposar, ¿no? Ese es el trabajo. Estoy comparando, y al final, ¿qué voy a decir? La tasa de embarazo es mayor en este grupo de pacientes o no es mayor en este grupo de pacientes. Es muy fácil responder estas preguntas, pero ya desde aquí tienen que estar bien hechas. Para tratamientos, por ejemplo, determinar si el uso de antagonistas de GnRH permite obtener el mismo número promedio de ovocitos recuperados en pacientes adultas estimuladas para un tratamiento de ICSI en comparación con las que usan agonistas, ¿no? Lo mismo. Voy a comparar y quiero establecer si es lo mismo, ¿de acuerdo? La respuesta es sí es lo mismo, no es lo mismo. Así de sencillo. Factores de riesgo. Determinar si el tabaco es factor de riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en hombres obesos. ¿Cuál será la población? Hombres obesos. ¿Cuál será la variable? Tabaco sí, tabaco no. ¿De acuerdo?
y yo voy a establecer si esto es factor de riesgo de aquello. Entonces mi respuesta va a ser sí es factor de riesgo, no es factor de riesgo. En este caso, en este trabajo como ejemplo, te dice que sí. El riesgo es 5 veces más de que si eres tabaquista tengas enfermedad pulmonar obstructiva. ¿De acuerdo? Y la última categoría del problema de aquellos que se tratan de resolver cuestiones es causa y efecto. Por ejemplo, la intoxicación por estricina causa convulsiones en seres humanos. La falta de ingesta de vitamina C es causa de escorbuto en seres humanos, ¿no? Son típicos problemas de causa y efecto. Tengo esto, ingiero tal cosa y el efecto va a ser otro. Ejemplo, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Evaluar el devenir de los embriones que cohabitan en una multigestación luego de procedimientos distintos de reproducción asistida, FIP versus ICSI, en mujeres embarazadas. ¿Es preciso este objetivo? Primero que a la mitad ya me cansé de leerlo, ¿no? ¿Se entiende? Suena como bonito el objetivo, ¿no? Cohabitan, ¿no? Ya esa frase los mata seguramente. Multigestación y el devenir de los embriones. Ya son palabras que incluso suenan hasta sofisticadas y en un objetivo quedan muy bien. Pero el objetivo ese dice algo. ¿Puedo contestar esto con un sí o con un no? Ni siquiera entiendo lo que están midiendo, ¿no? No sé cuál es la variable. ¿Alguien me puede decir cuál es la variable? Devenir de los embriones, la multigestación, el FIP versus el ICSI se da la variable. Se dan cuenta que hay gente que escribe este tipo de objetivos. Este es un objetivo real. Fue escrito así. No lo saqué de la nada. Y vean, hay gente que lo escribe. Entonces, dense cuenta cómo puede sonar muy complejo, muy interesante, pero no me dice nada. Entonces, ¿yo qué voy a buscar en la conclusión de este trabajo? ¿El devenir de los embriones? ¿La multigestación? ¿El FIP versus el ICSI? ¿La cohabitación? ¿Qué cosa busco? No me quedó claro. ¿Sí? Simplemente, ¿qué hago con el trabajo? No lo leo. Así de simple. No lean cosas que no están bien hechas. Pierden su tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les digo esto? Miren la evolución media anual de referencias bibliográficas en PubMed entre el año 57 y el 2005. Miren, los ensayos clínicos, cómo han ido incrementando y el total de publicaciones. Esto se ve y seguramente ustedes que buscan en PubMed van a encontrar que esto ha incrementado muchísimo. Problemas de calidad. Mucha información que es incorrecta, porque los autores están equivocados o mienten. El doctor Tracy usó Photoshop, ¿sí?, para mover unas bandas o regiones de unas líneas verticales relativas del resto de un gel de electroforesis, falsificando el tamaño de los pesos moleculares. ¿Sí? Él reportó estos datos falsificados en el reporte de su informe al NIH, que como sabemos es el que da los subsidios millonarios para investigación clínica en los Estados Unidos. Photoshop para mover bandas, o sea, algo que estaba ahí lo desapareció y lo hizo aparecer en otro lado. Y seguramente en alguien muy importante, ¿sí? Pero esto existe, ¿de acuerdo? El problema no es que mientes, el problema es que te creo, ¿no? Ese es el mayor problema, porque yo te puedo mentir, pero si vos me crees, es doble problema. Porque si yo te miento y vos me decís, no, para, tu objetivo se responde con un número, tu objetivo se responde con una cifra, un sí o un no, entonces no te creo. Tu objetivo es claro, tiene población, tu objetivo, yo sé identificar la variable, por lo menos parto de ahí. Entonces ya no me vas a mentir tan fácilmente, ¿sí? Y a veces es porque no entiendo las palabras que me estás diciendo, que es lo que les puse en ese ejemplo verborrágico que vimos anteriormente. Si los objetivos
y las conclusiones no son precisos, se puede clasificar como información no apta para consumo. Así se los digo, no lean cosas que no están bien escritas, van a perder su tiempo, como aquel trabajo que les dije del Free Soul, que había que leer todo el trabajo para darse cuenta de que el trabajo estaba mal hecho. Cuando se planteó el objetivo de la investigación, no estábamos seguros de cuáles serían los resultados. Es una afirmación cuyo valor de verdad se desconoce en el momento que uno plantea esa situación. Por lo tanto, uno se plantea una hipótesis. Por ejemplo, los resultados fueron obtenidos de la siguiente investigación. El uso de antagonistas y agonistas y antagonistas, éxito sí, éxito no, tengo un determinado porcentaje, y la pregunta que yo me hago es, ¿esto es mejor que esto? ¿23 es mejor que 14? ¿Ustedes qué dicen? ¿23 es mejor que 14? ¿Es igual? Parece mejor, ¿no? Las afirmaciones sobre los tratamientos pertenecen a este tipo de hipótesis, ya que los tratamientos a veces funcionan y a veces no. Entonces vos estás en duda. Tu expresión fue parece mejor, ¿no? Eso se llama incertidumbre. La incertidumbre, es decir, me pregunto, ¿esto es mejor o no es mejor de lo que yo estoy buscando? Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que preguntar, ¿no? Nos surge esa pregunta de decir, ¿es o no es? Y eso es lo que nosotros comúnmente llamamos P, ¿no? El valor de P. ¿La escucharon? Todo el mundo busca la P. Leen el trabajo y van a la gráfica y dicen P, menos de 0,05. Bien, me dio significativo. Es así, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Todos buscamos eso. ¿Y qué significa la P? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que significa esa P? Exactamente. Es la forma de medir esa incertidumbre, es la forma de medir cuán cercano o no estoy a decir que lo que hice no fue por azar, de que mi resultado no fue azaroso, sino que tuvo una tendencia probabilística lógica. Y eso se determina el valor de P. Para lo cual la P va desde el 0 hasta el 1. En el 0 será la hipótesis falsa y en el 1 será la hipótesis verdadera. En ciencias fácticas, los extremos nunca son posibles, porque las hipótesis siempre son probabilidades. Para poder postular un trabajo, uno siempre tiene que seguir estos pasos. El paso 1 es formular la hipótesis nula o hipótesis 0. El paso 2 es establecer un punto de corte para rechazar la H0. Es lo que ustedes conocen como el valor de alfa, el famoso 0.05, ¿no? Ese es el valor de significación. Y ustedes lo establecen. Ustedes dicen, en mi trabajo, todo lo estadísticamente significativo será aquello que esté por debajo del 0,05. Esto lo tengo que establecer. Segundo, establezco que si P es menos que alfa, rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, calculo el valor de P y, como paso final, la rechazo o no. Por ejemplo, ¿no? Hipótesis nula, en este ejemplo que vimos anteriormente. No existe relación entre las variables. En el cuadro las variables son dos, el tratamiento, ¿sí?, y el resultado, que son éxito sí, éxito no. Establezco mi valor de corte, 0,05, ¿de acuerdo? Y digo, si P es menos que 0,05, rechazo la hipótesis. Entonces, cuando calcule mi valor de P, cuando mide una población,
este trabajo estará resuelto y la tabla te da el siguiente aspecto. Entonces yo utilizo un programa estadístico, utilizo un analizador, que en este caso es un chi cuadrado, y me da que el valor es 0,03. Por lo tanto, 0,03, ¿qué significa? Que P es menor que 0,05. Por lo tanto, mi hipótesis nula se rechaza, que dice que no había relación entre variables. Por lo tanto, mi conclusión es que sí. Por lo tanto, la pregunta que nos hicimos, que si 23 es más que 14, ¿qué sería? Sí. ¿De acuerdo? Entonces mi incertidumbre ya no existe, pero no es absoluta. ¿De acuerdo? Es al 95% de confianza. ¿De acuerdo? Para determinados estudios se usa el 95% de confianza. Para otros estudios pueden usar el 99% de confianza. Es decir, el 0,001. Pero para ese tipo de trabajos hay que tener un diseño mucho más complejo. Por ejemplo, algo que ocurre mucho: diabetes, infección en el sitio quirúrgico, sí versus no, diabetes sí, diabetes no. Miren esto, ¿y qué me da el Fisher? 0,002. ¿Qué significaría? Asumamos que yo dije 0,05. ¿Qué dice? Que cuando hay diabetes hay mayor infección en el sitio quirúrgico, ¿no? Estadísticamente significativo. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Ocurre algo llamado el error beta, ¿sí? Es decir, por el n yo estoy generando falsos negativos. Observen aquí, 2 eventos comparado contra 36, 30, 15 eventos. Es decir, cuando yo tomo tamaños muestrales muy bajos, puedo caer en el error de decir que algo es estadísticamente significativo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. El tamaño muestral tiene que estar establecido. No puedo leer un trabajo donde no exista tamaño muestral. Si me decían que tenía que haber 50, yo espero 50. ¿De acuerdo? Si hay menos y me dices que es significativo, lo puedo poner en duda. Y otro error que existe es esto: diabetes y hematuria, por ejemplo. Miren el N: 4, 41, 5, 33, no significativo, ¿no? 9%, 13%. Uno dice, eso no es significativo. 9 contra 13 no es significativo. Ok. ¿Qué pasa si yo le subo el N al trabajo? En lugar de 4, 400 pacientes. En lugar de 5, 500 pacientes. Y en lugar de 41, 4100. Y en lugar de 33, 3300. ¿Qué pasó con el N? El P. Uno dice, pero bueno, sigue siendo 9% versus 13. Eso es un error de tipo alfa. Cuando yo exagero en el N, cuando yo sume N, me va a dar significativo siempre. Entonces, cuando ustedes vean trabajos con 10.000 casos y les da significativo, fíjense si no están cometiendo un error alfa. Porque acá tienen el ejemplo muy claro, que la proporción es la misma, pero por el hecho de haberle sumado n, el estadístico me da diferente. Y yo puedo concluir totalmente lo contrario. Y simplemente aumentando el n. Y ustedes, no sé, a mí me da la sensación de que tienen la sensación de que cuanto más n mejor, ¿no? ¿No? ¿Es así? ¿No les pasa? No, sí, mejor, cuanto más mejor. Bueno, te puede pasar esto. No es cuanto más mejor, es cuanto sea necesario. Entonces, eso se calcula. No es al azar y digo, a ver, voy a agregar 4.000 pacientes en este trabajo. No, eso se puede medir. Porque si no, puedo cometer error alfa o el error beta.
Ojo, no manipular datos. Pasa mucho también. Y eso se puede detectar. Yo he leído trabajos donde uno puede detectar cuando alguien manipuló los datos. ¿Sí? Si algo de estadística sabemos y algo de diseño experimental sabemos, podemos detectar, no fácilmente, pero sí se puede saber cuando alguien toqueteó algún dato para que le dé significativo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un stop y de ahí seguimos con la última parte de la charla.